Hola, mi nombre es Blanca Guadalupe Delgado Valencia, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Actualmente curso la carrera de Técnico Superior Universitario en Emergencia, Seguridad Laboral y Rescates. Hoy te voy a hablar sobre las quemaduras. ¿Qué es una quemadura? La quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. Las escaladuras por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios, líquidos y gases inflamables son la causa más común que hay en las quemaduras. ¿Cómo se clasifica una quemadura? La clasificación de las quemaduras son de primer profundidad y la evolución. Las de primer grado se caracterizan por el daño superficial, que solamente en la epidermis, y el dolor moderado. Las de segundo grado a la profundidad intermedia, que es la dermis y epidermis, el dolor es más intenso, en especial en quemaduras de segundo grado, y las de tercer grado, que ya dañan los tejidos. En primer grado, esta quemadura lesiona la superficie de la piel y normalmente presentan enrojecimiento de la piel y dolor leve. En segundo grado, la quemadura lesiona lo que es la dermis y epidermis, y estas forman ampollas y por lo tanto inflamación. En el tercer grado, esta quemadura compromete ya todas las capas de la piel y afecta a los tejidos que hay debajo de esta. Por ejemplo, vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos, y puede llegar a lesionar el hueso. Normalmente se presenta como piel acartonada, piel seca, y no hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Según su agente causal se clasifican en tres, las cuales son la quemadura térmica. La lesión térmica, también conocida como quemadura, es una de las lesiones más comunes en el hogar y en su mayoría provoca por líquidos calientes o por fuego. Pueden ser emergencias leves o pongan en riesgo la vida dependiendo del área en la que se quemó y la cantidad. ¿Qué se puede hacer en caso de una quemadura térmica? En uno hay que mantener la zona de la quemadura bajo agua, corriente fría con poca presión durante algunos minutos. Como número 2, hay que valorar la quemadura según la profundidad y la extensión o la localización, y si es preciso, pues acudir a un centro asistencial. Hay que cubrir también con una tela limpia y ligeramente húmeda, y ya después con una venda. Y las flectenias y ampollas se van a tronar ya que estés en el servicio de urgencias y si éste lo considera necesario. En caso de hacerlo, por favor, no lo hagas. En la quemadura química son las que se producen cuando la piel entra en contacto con una sustancia cáustica, por ejemplo el ácido clorhídrico. Su gravedad depende de la composición del producto químico, la concentración y el volumen, y así como el tiempo en el que ha permanecido en contacto con tu piel. ¿Qué se puede hacer en caso de una? Hay que enjuagar la piel con abundante agua, cubrir a la víctima con una tela limpia y gasas más bien, y trasladarla inmediatamente a un centro sanitario. En una quemadura eléctrica, las quemaduras eléctricas son las lesiones causadas por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica puede pasar a través de su cuerpo y dañar sus tejidos y órganos, y es posible que la corriente eléctrica salte de un cuerpo o fuente eléctrica a usted y queme su cuerpo, es decir, que simplemente salte y te queme, no necesariamente directo. ¿Qué se puede hacer en caso de una quemadura eléctrica? Antes de comenzar con los primeros auxilios, hay que quitar a la persona de la fuente en la que se está quemando. Es decir, si tienes la oportunidad de moverlo, quítalo. En caso de no hacerlo, tienes que igual quitarlo de esta manera, pero tú tienes que asegurarte. Entonces te pones en una superficie que no sea conductora de electricidad, lo mueves y llamas al servicio de emergencias. En caso de no tener respiración esta persona, tienes que iniciar con la reanimación cardiopulmonar. Estas tienen etapas. Según la etapa de su evolución se divide igual en tres, que es la etapa de reanimación. Desde que ocurre la quemadura hasta las 72 horas, aquí pues el dolor es intenso y requiere analgesia intravenosa en caso de ser necesaria. En la etapa aguda, desde las 72 horas hasta cerrar las lesiones, aquí el dolor varía, ya que existe el dolor en reposo, que es permanente, y el dolor del procedimiento. Y asimismo, terminamos con la etapa crónica, que inicia con el cierre de las heridas y culmina con la rehabilitación total que hay para el paciente. ¿Cómo se determina una quemadura? Para poder determinar una quemadura tenemos que conocer la regla de Wallace o la regla de los 9, que es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea de un paciente quemado. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Es decir, aproximadamente un 9% cabeza, 18% torso, 18% espalda, 9% miembro superior,
un 18% del miembro inferior y un 1% en los genitales. Asimismo, también se determina por la profundidad de la quemadura, ya sea de primer, segundo o tercer grado, el tamaño de la quemadura, la causa, ya sea térmica, eléctrica, química, por radiación o por fricción, la parte del cuerpo en la que ocurrió la quemadura y la edad y el estado de salud de la persona que sufrió de esta quemadura. En la atención prehospitalaria, ¿qué se hace? Es importante que tomemos en cuenta que los datos epidemiológicos muestran que las quemaduras causan enormes fuentes de accidentes y la mortalidad es muy alta. Aproximadamente 180,000 personas mueren por quemaduras cada año según la Organización Mundial de la Salud en el número de países de bajos ingresos. Por ejemplo, tan solo en México durante el año 2013 se registró un total de 126,786 nuevos casos de muertes por quemaduras. Pues frente a este contexto se evidencia un alto porcentaje de pacientes quemados y atendidos en los servicios de urgencias. Dichos pacientes tienen como principal síntoma el dolor. Es por esto que es importante conocer las intervenciones mixtas, ya sean quirúrgicas, farmacológicas o no farmacológicas, más efectivas pues para su adecuado manejo. Las intervenciones para el manejo de las quemaduras ocasionan respuestas dolorosas potentes, consecutivas y repetitivas que originan cambios con respecto a la fuerza del estímulo doloroso y la reacción del dolor. El daño de los tejidos debido a las quemaduras provoca el incremento de movimientos de receptores libres que poseen acción polimoidal, conectados por estímulos como la temperatura, la presión y el tacto. Después de una quemadura se convierten en nociceptores en una acción unimodal, o sea que pueden detectar cualquier estímulo como doloroso. El manejo del dolor se realiza con una valoración exhaustiva y constante para poder guiar el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y al evaluar la respuesta se debe considerar también la localización, la intensidad y los factores agravantes, asimismo como los mecanismos del dolor, los cambios de la evolución y por otro lado las escalas para estratificar el dolor nos permite mejorar nuestra valoración y direccionar a los ciudadanos. El tratamiento de urgencia en el paciente quemado, ¿cómo es? En caso de estar ahí se necesita un personal médico y paramédico entrenado. Este tiene que mantener las vías respiratorias libres y suministrar O2 en caso de ser lo necesario. Debe iniciarse la hidratación inmediata en adultos con más del 15% o en niños con más del 10% de superficie corporal quemada. Y el ideal es iniciar los primeros 1000 cc de lactato Ringer como tratamiento preventivo o curativo del shock y continuar si esto solamente es necesario. En caso de intenso dolor hay que aplicar analgésico anotando dosis y horas en la que se administró, aplicar agua fría o helada con compresas o chorro en inmersión parcial en agua y rápidamente, y trasladar al paciente inmediatamente al hospital en ambulancia a baja velocidad o en helicóptero de ser necesario. También se tiene que valorar con el triage, que es la clasificación y selección del paciente en áreas de desastres para establecer la prioridad de atención de acuerdo con su gravedad y oportunidad de sobrevivir. Para esto hay 3 grupos de pacientes quemados: los graves críticos que tienen la prioridad del tratamiento para poder salvarse, los moderados y leves que después de los primeros auxilios pueden continuar su tratamiento ambulatoriamente y los pacientes moribundos que no deben beneficiarse de esto. Quemaduras por líquido caliente, en caso de esta hacer hay que eliminar rápidamente las ropas afectadas y aplicación de un chorro de agua fría o agua helada con grandes toallas o compresas para calmar el dolor y disminuir las alteraciones de la alta temperatura ocasionada en los tejidos normales circundantes. Por quemaduras de fuego se debe interrumpir el tiempo de acción del fuego con agua fría, haciendo que la persona ruede lentamente por el suelo o cubriéndola con una frazada. Se continúa aplicando compresas frías y al sospechar lesiones por inhalación hay que llevar rápidamente al paciente a un espacio abierto y si es posible se lo suministra oxígeno húmedo. Cuando son quemaduras eléctricas debe cortarse inmediatamente el suministro eléctrico con herramientas confeccionadas con el material aislante para proteger las manos de la persona que esté manejando al paciente que se ha quemado con una quemadura eléctrica. Debe efectuarse reanimación cardíaca externa y respiración boca a boca en caso de ser necesario, ya que el paciente puede morir por depresión respiratoria o por fibrilación ventricular del corazón, y se le deben de aplicar compresas frías. Por quemaduras químicas, hay que inmediatamente se le debe hacer una
lavado profuso con agua, y si son sustancias ácidas, pueden neutralizarse con soluciones de bicarbonato de baja concentración. Si son sus sustancias alcalinas, pueden neutralizarse con soluciones ácidas como el vinagre o el ácido acético de baja concentración. En quemaduras con fósforo, además de la irrigación profusa, se le debe cubrir las lesiones con apósitos húmedos y la tela impermeable para detener su efecto progresivo en presencia del aire. En quemaduras con cal se le debe tratar de remover la mayor cantidad del polvo posible antes del lavado, porque con el agua ocurre la reacción que genera el dolor y calor. Y hay 3 tipos de tratamientos que son importantes tomar en cuenta. El tratamiento quirúrgico: se retiran las escaras, son injertadas o cubiertas, y estos se deben a corto plazo, ya que con el cierre de las zonas agrietadas se alcanza el mayor alivio que hay del dolor del paciente. En el tratamiento farmacológico, en la fase aguda presenta variación de volúmenes de distribución en la unión de fármacos a proteínas. Esto conlleva al uso titulable de las drogas analgésicas, ya que cada paciente tiene respuesta diferente al dolor y no se puede predecir la dosis exacta ni el fármaco idóneo, por lo que se deben manejar diferentes opciones de drogas en todas las etapas del dolor. Y por último tenemos el tratamiento no farmacológico, donde factores como la depresión, la ansiedad y la alteración del ciclo del sueño pueden variar la percepción del dolor, por lo cual se recomienda un tratamiento multidisciplinario del dolor de los pacientes quemados, como hipnosis o este tipo de cosas que te ayudan como terapias para superar la quemadura. Bueno, no superarla, sino como tratarla. Y pues muchas gracias.